Buena gente, tal como anda, momento de seguir hablando de series. Estábamos hablando sobre los Caballeros del Zodíaco, hemos hablado de la primera y la segunda temporada, vamos a hablar de la tercera. Después de haber derrotado a los Caballeros Dorados, haber salvado a Atena, parecía que todo iba a estar en paz, sin embargo aparece un nuevo enemigo. En este caso, en Europa, son de la tierra de Asgard, un sector nórdico, que estaban encabezados por una chica llamada Hilda, quien siempre, por medio de su rezo, eh, mantenía la parte de su país en estabilidad, que los glaciares no se descongelara, para evitar una posible inundación. Un día algo sucede, se levanta el mar con mucha fuerza, la tira a Hilda eh, y cae desmayada y luego cambia su personalidad, tiene un anillo que jamás había visto, ella tiene una hermana que se llama Fleur, e increíblemente lo que busca es empezar otra vez con el tema de conquistar el mundo como venía pasando en otras etapas. Es allí donde decide llamar a los guerreros nórdicos, gente que era del pueblo, pero que tenía muchas características para poder ser caballeros. Y son 7 guerreros, los cuales en sí son 8, y voy a explicar después el porqué. Y buscan comenzar una guerra contra el santuario, contra los caballeros de Atena. Primero empieza una incursión, es derrotado Aldebarán de Tauro, que si más bien no muere, queda gravemente herido. Luego en la mansión de Atena, ella es atacada por uno de estos caballeros, quien al final termina siendo salvada por Andrómeda y aparecen luego de a poco los demás. Y deciden ir a Asgard. Allí se encuentran con la hermana, con Fleur, de Hilda, y les explica que había cambiado mucho desde que tenía un anillo. Ese anillo era el anillo de los Nibelungos, ella estaba siendo controlada, y entonces hacía la voluntad de lo que le decía el anillo. De esta manera comienza la aventura, donde las batallas son épicas, los guerreros de Asgard son muy fuertes, y si más bien actualmente no recuerdo a todos los guerreros, eh, lentamente y con mucho sacrificio se van adentrando cada vez más y más adentro. Según la leyenda, cada uno de estos caballeros de Asgard tenía un zafiro en su armadura, entonces debían tomar el zafiro los caballeros para luego, por así decirlo, conseguir la armadura del dios Odín, y era lo único que podía ayudar a destruir el anillo que tenía Hilda. Quizá las batallas más duras que tuvieron los caballeros fue en este caso, por un lado, Yoga, quien se enfrentó a un caballero que podía manejar tanto el poder del frío como el poder del calor. Se enfrentan en una especie de volcán interno. Yoga, al ser un caballero de hielo, el caballero del cisne, sufre mucho, más allá de haber logrado derrotar, pero con mucho esfuerzo. Luego Shiryu se enfrentó a quien había sido una persona que fue criada por lobos. Sus padres habían sido asesinados por un oso cuando era pequeño, y los lobos salvaron en ese momento al chico, y de ahí se creó una amistad y fue criado por ellos. Había uno de los caballeros que era muy inteligente, tenía un poder llamativo que era el de poder congelar o retener a los caballeros en una especie de como de ámbar, por así decirlo, pero que ese ámbar tenía un poder que iba de a poco extrayendo la vida, y a su vez podía manejar el poder del bosque. Entonces estabas luchando contra él y contra la naturaleza.
Y luego, ¿por qué decía yo antes, al inicio de esta tercera temporada, que no eran 7 sino eran 8? Por el simple hecho de que había una de las constelaciones que tenía un gemelo. Entonces, había dos gemelos en la historia, uno que era la sombra del otro, y en la vida, en la historia de ellos, pasó eso. Supuestamente en Asgard tener gemelos era de mala suerte, entonces uno de los dos fue eh, entregado a otras personas hasta que se terminaban conociendo y eran muy diferentes en la crianza. Uno fue criado de forma humilde, el otro con todos los lujos. Sin embargo, el que tenía mucho rencor era quien había sido, por así decirlo, abandonado. Es por ello que espera constantemente a que su hermano fracase, que sea derrotado para poder él utilizar la armadura original. Ambos hermanos son vencidos, pero no muertos como uno conoce en que se dan estas batallas, sino porque aquel hermano que estaba total y completamente resentido con el otro, termina llevándoselo y mueren porque estaban débiles y todo en el frío, en una tormenta. Y aparecería quizá el caballero más importante que siempre protegía a Hilda. Este solamente tenía un punto débil, que era que supuestamente en la leyenda el guerrero legendario había derrotado a un dragón y justo se había bañado en la sangre del dragón, lo cual lo hacía más resistente, pero justo una pequeña hoja había quedado pegada, entonces fue la única parte que no fue cubierta de sangre y era justo en la parte del corazón del lado de la espalda. Es un enfrentamiento durísimo en donde al final el gran protagonista, que es ella, termina consiguiendo la armadura de Odín. Pero también hay un cambio radical en este último guerrero, porque cuando parecía que había sido derrotado, cuando Seiya logra romper el maleficio del anillo de los Nibelungos, que también le costó porque Hilda tenía sus poderes con ese anillo, aparece alguien inesperado, un caballero dorado, pero que no era de Atena, sino que era de Poseidón. Entonces, el último gran caballero de Asgard se enfrenta a él y cuando parece que lo termina derrotando, se eleva junto con él para que sus cuerpos se quemen mientras van ascendiendo hacia la galaxia. Durante todo el combate, los combates que fueron trascendiendo, Atenas se encargó de hacer lo que hacía Hilda, estar rezando para evitar el deshielo. Eh, y, y cuando logran vencer los caballeros, Hilda vuelve en sí, vuelve con su petición a Odín y todo se vuelve a quedar de buena manera. De esta manera, si uno se pone a analizar, Hilda toma conciencia de lo que había hecho y se pone a recordar a cada uno de los que murieron por ella, que eran muy jóvenes, que no merecían ese final, que merecían algo mejor. Entonces hay un arrepentimiento, pero también sabiendo que había sido manipulada por alguien más. Y de esta manera finaliza esta tercera temporada. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego.